Bienvenidos. Hoy tiene la gratísima participación del arquitecto Mayovanex Suazo, experto en urbanismo, persona a quien le reconocemos una larga trayectoria en esa área tan importante del desarrollo económico de todos los países, que incluye no solamente lo que representa en sí el urbanismo, sino todo lo que se desprende del mismo. Bienvenido, arquitecto, a Sin Esquemas, y estoy seguro que nuestro público televidente va a disfrutar de una interesante conversación de temas muy importantes como el que vamos a tratar contigo. Irving. Bienvenido. Yo de inmediato te preguntaría, ¿cuál es la ciudad de la República Dominicana mejor planificada urbanísticamente? Buenas, saludos, de verdad, gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes, tanto contigo, Alberto, como con Irving. Mira, el tema de planificación en nuestras ciudades, yo diría que la ciudad más importante, lógicamente, es la ciudad de Santo Domingo, lo que comprende el Gran Santo Domingo, en especial lo que es el Distrito Nacional. La ciudad creció desde sus inicios mismos con una serie de irregularidades que nos han permitido, sin embargo, que nos han permitido también ser lo que hoy vemos como ciudad. Sin embargo, durante los años de la era de Trujillo, la ciudad fue formándose de una manera mucho más controlada. Sin embargo, luego de la caída del régimen, en ese sentido, la ciudad fue descontrolándose debido a diversos factores, como los factores políticos que inciden de alguna manera y la inestabilidad social que surgió luego de la misma caída del régimen, influye de manera directa en lo que es el crecimiento desordenado de la ciudad, con las mismas invasiones de los terrenos que eran en aquel entonces de la familia Trujillo y sus allegados, fueron invadidos de alguna manera, y eso fue provocando asentamientos informales que también se impidió que fuera creciendo la manera controlada y los planes reguladores que se tenían en ese entonces. Antes, Alberto, yo recuerdo que la ciudad estaba estructurada de tal manera que se hablaba de ensanches Miraflores, ensanche Naco, ensanche Piantini. O sea, toda la ciudad de Santo Domingo estaba delimitada por los famosos ensanches. Llamados ensanches, sí. Exacto. Eso desapareció. Ahora es Piantini. ¿Pero tú no crees que eso no es semántico, simplemente? Que en lugar de decirle ensanche, le dicen urbanización. ¿O hay una diferencia, arquitecto, en un ensanche? Sí, el ensanche es una proporción de terreno mucho mayor que una urbanización. O sea, un ensanche es mayor. Claro, eso es importante que nuestro público televidente lo sepa. Desde el punto de vista territorial. O sea, un ensanche representa un territorio mayor. Claro, correcto. Mira, la ciudad inicia lo que es su proceso de regulador a partir del ciclón San Zenón. Todos sabemos que en el ciclón San Zenón la ciudad fue prácticamente destruida en un gran porcentaje. Eso hace que las autoridades inicien lo que es el primer plan las primeras normativas de la construcción, que fue la ley 134-31. ¿Qué dice la ley con respecto a eso? Nosotros hemos seguido la ley. Mira, eso es uno de los grandes problemas. Yo diría que el principal problema donde radica nuestro proceso de planificación es precisamente la ley madre que tenemos, que es la 675-44 del año 1944, cuando la ciudad tan solo tenía 250,000 habitantes. Okay. Hoy en día tenemos un Gran Santo Domingo que llega a los 4 millones de habitantes. Y si el distrito y la provincia. Lo que es distrito y la provincia, lógicamente. Y si le agregamos a esto San Cristóbal, que ya está dentro del marco de lo que es el Gran Santo Domingo, por el proceso de conurbación que hemos tenido como ciudad, estamos hablando de una población bastante considerada. Lógicamente, el Distrito Nacional es donde se concentra la mayor parte de las actividades económicas y es por esto el gran caos que muchas veces vemos. Y tenemos la ley idéntica a ese entonces. Desde el año 1944. No ha habido absolutamente ningún cambio, ninguna enmienda o ningún reglamento que por lo menos modernice y ajuste a los tiempos actuales. Sí, han habido, claro está, la ley 6232, por ejemplo, que crea lo que son los departamentos de planeamiento urbano. Y una de las críticas que siempre hacíamos de la ley, que gracias a Dios ese artículo fue derogado,
era que se debía de tener una dirección de planeamiento urbano cada 50.000 habitantes. Imagínate tú, cuando ya la ciudad esté poblada, vamos a regularlo. O sea, la idea de establecer los planes regulatorios es por esto la importancia de la ley de ordenamiento territorial, que va a permitir ordenar lo que son estos planes de reguladores de las ciudades y, lógicamente, trazar planes a mediano, corto y largo plazo. Okay, es Santo Domingo la ciudad más grande de todo el Caribe, e inclusive iría más lejos. Solamente creo que en Centroamérica, sacando a México, nosotros tenemos prácticamente somos la primera o segunda ciudad, sí, más allá de San Salvador, de Ciudad de Guatemala, de Honduras. Ciudad de Guatemala a nivel poblacional es más grande. O sea, esto estaba yo incluso ahorita fuera de cámara y me sorprendió también que Ciudad de Guatemala es más poblada que, sí, es más poblada que lo que es la capital. ¿Y cómo se han manejado ellos, por ejemplo? Mira, las características de todas las ciudades centroamericanas y del Caribe son muy similares. La diferencia es las realidades socioculturales de cada país. Yo creo que esto es lo que define el rumbo y lo que caracteriza a cada ciudad. Ciudad Guatemala, por ejemplo, está dividido por zonas, son 25 zonas. Es una ciudad que fue creciendo de manera radial, muy bien planificada en sus inicios y, lógicamente, la misma inestabilidad política y procesos que fue surgiendo durante las dictaduras, cambio de gobierno, derrocamientos, eso también fue influyendo en lo que fue un crecimiento desordenado. Sin embargo, la proyección de ciudad y la planificación de ciudad en Guatemala hoy en día tiene un plan de ordenamiento territorial muy interesante que va desde lo local hacia lo general. Y son de las cosas que creo que nosotros debemos de copiar. A veces los planificadores nos sentamos en una oficina a planificar y a generar las directrices que debe de tomar nuestra ciudad. Sin embargo, esos aspectos socioculturales son los aspectos más importantes, porque no es lo mismo construir ciudad que hacer ciudad. Y creo que ese es el aspecto donde hemos perdido un poco el enfoque. Por ejemplo, Ciudad Panamá es una ciudad, a pesar de que es más pequeña, pero también ha ido creciendo con unos niveles económicos también que le favorecen a tener una ciudad más moderna, de mejor accesibilidad que la nuestra. Mejor planificada en cierto aspecto, pero también con muchos problemas urbanos, sí, por la cantidad de edificios, calles muy angostas, y también se ha improvisado mucho, no se ha manejado el tema de la delimitación que hablábamos fuera del aire, de las zonas. Sí, porque el problema de este tipo de ciudades es una constante, es regional. Yo creo que el problema de Centroamérica, el Caribe principalmente, porque ya en Sudamérica hay algunas ciudades con una planificación completamente distinta, pero la generalidad de lo que es Centroamérica tiene mucho que ver y son muy similares los casos. Yo creo que a pesar de que nosotros hemos tenido grandes desaciertos en el crecimiento de la ciudad, también hemos ido mejorando algunos aspectos. Por ejemplo, a nivel normativo nosotros estamos muy bien, a nivel legal tenemos un cuerpo jurídico desde el punto de vista de leyes que permiten, y ahora anexando la ley de ordenamiento territorial, que va a permitir controlar ese crecimiento que hemos tenido y sobre todo los desarrollos de terrenos rurales, donde muchas veces tiene vocación agrícola y sin ningún tipo de control se convierten en zonas habitables. Arquitecto, ya aterrizando y yéndonos a la parte directa nuestra, la ciudad capital, donde vivimos y donde sabemos lo que vivimos aquí en la capital, la cantidad de inconvenientes de diversas maneras que uno en el día a día tiene que enfrentar. Si hablamos, por ejemplo, durante el año escolar, las horas pico y la movilidad de transporte, lo difícil que es. Si hablamos por otro lado también, los déficits altísimos de parqueos en toda la ciudad. Si hablamos también en otro aspecto también, lo que tiene que ver, porque quisiera que lo involucráramos todos, la parte de la seguridad en términos de ciudad, todas esas cosas, aterrizándonos aquí en la ciudad capital. ¿Cuáles son desde tu punto de vista, los retos más importantes y más inmediatos y que más afectan hoy en día al ciudadano capitaleño por todos estos problemas del área que estamos hablando? Mira,
El Distrito Nacional es la principal ciudad o donde se concentra todo lo que es las actividades económicas. Por ende es el territorio más complejo de trabajar. Solamente tenemos 92 kilómetros cuadrados donde viven, residen 1.200.000 habitantes según los últimos datos. Pero sin embargo, penetran a la ciudad desde las distintas provincias, sobre todo de los municipios de Santo Domingo, que componen el Gran Santo Domingo, diariamente 1.200.000 habitantes más. Si a esto le agregamos 700.000 vehículos que circulan diariamente dentro del territorio, es lo que complejiza la ciudad. Nosotros tenemos, por ejemplo, un parque vehicular público, que es lo que nosotros llamamos los transportes públicos, los carros públicos, autobuses, de 134.000 unidades. O sea, es muy alto. Muy alto. Muy alto para un territorio tan pequeño, solamente en el Distrito Nacional. Sí. Entonces, tú tienes el Distrito Nacional dividido en 3 circunscripciones básicas, donde solamente la circunscripción número 1 tiene una normativa adecuada y está subdividida en polígonos consolidados. ¿Qué son los polígonos consolidados? Son pequeños territorios que se van marcando, que permiten su mejor administración en el territorio. ¿Sí? Y eso en la 1 se ha logrado por la estructura geográfica de la 1, por la clase social de la circunscripción número 1, o por qué solamente se ha hecho en la 1 y en la 2 y la 3 no? Mira, el primer plan en el año 2009 que se creó la zonificación indicativa de densidades en la administración del anterior alcalde, se trabajó lo que es la zonificación indicativa de densidades, que no es más del manejar el control de lo que es el territorio, tanto de usos de suelo, alturas permitidas, densidades permitidas. Sin embargo, una de las críticas que de manera particular yo siempre hago y de manera puntual es precisamente que fue una normativa muy rígida. Esto no se logró hacer en la circunscripción número 2 ni en la número 3. La número 3 es una de las circunscripciones con mayor potencial hoy en día. Ahora con estas construcciones del metro han permitido que la circunscripción número 3, que tiene lotes, avenidas grandes, calles amplias, permiten un desarrollo, incluso yo diría futuro hasta vertical. Nuestra ciudad es una ciudad compacta. Nuestra ciudad no hay forma de que siga creciendo horizontalmente de manera controlada, porque es una ciudad muy pequeña. El crecimiento debe de ser ya de alguna manera vertical. Sin embargo, para este tipo de crecimiento tenemos que tener los controles adecuados. Un tema de infraestructura es pésimo. Tan solo el 15% del territorio del Distrito Nacional tiene acceso al alcantarillado sanitario. El demás porcentaje, el 85%, maneja los residuos sólidos de las distintas maneras, como pozos filtrantes, vertidos directamente a Cañada o directamente al Mar Caribe. ¿Qué riesgos representan eso para la salud? Indudablemente es un daño al medio ambiente significativo. Esto genera grandes problemas de enfermedades. Por ejemplo, en el caso de los barrios de la circunscripción número 3, donde prácticamente la totalidad del territorio se maneja a través de cañadas. La cañada, como todos ustedes saben, es un foco importante de contaminación, no solamente para la salud, sino para los ríos y las venas acuíferas que nosotros también tenemos dentro de la ciudad. Pero si yo te pregunto, Mayovanex, a ti, arquitecto, si yo te pregunto, ¿qué medida inmediata pudiese atenuar un poco el congestionamiento vial del casco céntrico metropolitano, o no sé, o de la zona? ¿Cuáles son las zonas de mayor congestionamiento de tránsito en la ciudad capital, en la circunscripción número 1? El polígono central. En el polígono central. Entonces, mi pregunta es, que es una pregunta que estoy seguro que al público televidente le interesa: ¿qué cosas podemos hacer a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo para que eso, como un punto de lo que queremos tratar aquí contigo, se atenúe, mejore y le dé un poquito de tranquilidad? Y no solamente tranquilidad al que anda en la calle, sino también ahorros cuantiosos económicos al país y a los bolsillos de cada uno de nosotros. Claro. Mira, uno de los aspectos más importantes es el tema de la movilidad urbana en nuestra ciudad. Es una ciudad difícil de manejarse desde el punto de vista de movilidad urbana. Uno de los grandes problemas que tenemos con ese tema es precisamente la improvisación que hemos tenido con los planes. Yo creo, como bien tú dices, debemos hacer planes a corto, mediano y largo plazo. Y el aspecto fundamental de nuestra movilidad urbana, sobre todo en el Distrito Nacional, es organizar el transporte público interurbano. Mientras nosotros no organicemos el transporte público interurbano,
y sigamos desproporcionadamente permitiendo la entrada de vehículos y no saquemos esos vehículos chatarra, yo asumo que la nueva dirección del Intran debe de iniciar lo que es, que yo siempre he dicho que no es solamente una dirección del Intran, sino un ministerio de transporte que maneje conjuntamente con las autoridades de los gobiernos locales lo que es el tráfico vehicular de la ciudad. Yo creo que en la medida que nosotros saquemos esas 135.000 unidades, 134.000 unidades de vehículos públicos que circulan diariamente en la ciudad y organizamos un transporte ya masivo desde el punto de vista con autobuses, que no se vea los planes que se han hecho como Onatrate, las banderitas, ONSA, que han caído prácticamente en las malas administraciones, y eso ha provocado un caos por igual y que aumente y siga aumentando. Para que tú tengas una idea, ustedes tengan una idea, el 90% del transporte público en nuestro país lo manejan los sindicatos de transporte. Tan solo el 10% es manejado por el Estado dominicano, que es la ONSA, lo que se entiende hace la ONSA, el Metro de Santo Domingo, ahora con la inclusión nueva del teleférico, que no es un medio de transporte masivo, es una ruta alimentadora del metro prácticamente, por así decirlo. Pero realmente aquí se necesita optimizar lo que es el transporte público. Es uno de los principales aspectos, y tener un gran control. Yo creo que una de las maneras de controlar también la cantidad de vehículos chatarra que circulan dentro de nuestro país y nuestra principal ciudad de Santo Domingo son las unidades de técnica vehicular, que van a permitir hacer una revisión. No son talleres, sino unidades que van a revisar de alguna manera lo que nosotros conocemos como la revista, para controlar la circulación de estos vehículos. Y lógicamente un buen plan de educación vial, de educación ciudadana, porque nosotros los ciudadanos muchas veces le echamos la culpa a las autoridades, pero también hay una parte de nuestra responsabilidad. Somos muy buenos reclamando nuestros derechos y sabemos cuáles son nuestros deberes, porque cuando vamos a otras ciudades, en Estados Unidos, vemos un pare y nos paramos y miramos a ver si no hay un policía al lado, porque sabemos que hay un régimen de consecuencias. Y en los lugares donde no hay semáforos, la educación te permite a ti, claro, en esos países que pasen uno de aquí y otro de aquí. Y usted sabe que el peatón tiene prioridad. Exactamente, aquí todos queremos pasar al mismo tiempo de un lado y ahí se arman y yo los creo famosos que hay una responsabilidad líos. colectiva, tiene que haber una responsabilidad colectiva y una decisión lógicamente de las autoridades, tanto municipales como estatales. Ok, yo estamos en el tiempo, creo que nos queda todavía la oportunidad de una intervención más antes de ir a la pausa. Yo digo, el tema urbano es un tema complejo para nosotros, tal y como tú mencionabas, está por ejemplo, las construcciones que se han improvisado, donde hay una concentración enorme de edificios de apartamentos, que por un lado no tienen los estacionamientos adecuados, o sea, no se controló, no se obligó a los ingenieros a calcular, por ejemplo, el movimiento que genera cada una de estas unidades. Y por supuesto, hay una cantidad de vehículos parqueados en las calles que aún estrechan aún más las calles. Claro. Entonces, eso, para mí, eso tiene que ser una medida a corto plazo, como decía Alberto. Y no hay una cultura aquí, Irving, de que nosotros los dominicanos nos gusta parquearnos frente de los sitios. Porque si fuéramos como en otros países, se parquean a 7 cuadras, 10 cuadras. ¿Tú sabías que donde tienen que parquearse, se parquean y caminan 7, 8 cuadras. Aquí no tenemos esa cultura. Tú sabes que por eso nosotros tenemos una adicción al drive-thru. Sí. El drive-thru para nosotros va a ser, yo te diría, una práctica que va a durar muchos años en la República Dominicana, porque a nosotros nos gusta que el coquero vaya y nos lleve el coco de agua a la ventana. Así es. Que si vamos a comprar fruta, nos le paramos al hombre del triciclo. Y nos la comemos ahí mismo. Y nos la comemos ahí mismo, arriesgándonos a que venga alguien y nos impacte por atrás. Y si a ver, vamos, o sea, te puedo citar muchísimas costumbres que nosotros tenemos que son rurales, porque el que anda en un caballo, en un mulo, se puede parar donde quiera en el campo y puede solicitar cualquier servicio, y parte de lo que nosotros hemos heredado es precisamente eso, de que no tenemos la conciencia de que tenemos una gran ciudad. Ahora yo pregunto, todo esto, por ejemplo, el hecho, ¿cuál es el criterio que se ha utilizado para
decidir dónde construir y por qué? Mira, las autoridades municipales tienen lo que nosotros llamamos las normativas, tanto que te indican las alturas permitidas, las densidades permitidas y lógicamente el uso de suelo que se va a establecer. Como dije anteriormente, muchas veces estas normativas son muy rígidas. No necesariamente la ciudad la ciudad es un ente vivo, la ciudad vive en constante movimiento, en constante transformación. Y es por esto que estas normativas deben de ir revisándose. Mientras no tengamos las reglas claras y no tengamos un proceso de aprobación menos burocrático, menos agresivo desde el punto de vista burocrático, va a seguir incidiendo la informalidad dentro de nuestra ciudad. Yo creo que es un buen momento de abrir un poco las puertas, de orientar al ciudadano sobre la importancia de regular sus construcciones y que no se vea a las autoridades municipales o estatales, en este caso también con el caso del Ministerio de Obras Públicas, como el enemigo del constructor, sino como un aliado del constructor que permita orientar. Las direcciones de planeamiento urbano no deben de ser solamente reguladoras y evaluadoras de los procesos constructivos, sino más bien tienen que ser orientadoras de los procesos. Hasta promotoras, en cierta forma. Y promotoras de que el ciudad crecimiento de una ciudad completamente diferente. La tendencia de crecimiento de nuestras ciudades es completamente distinta a la tendencia que teníamos en los años 60. Hoy en día la ciudad de Santo Domingo es muy diferente, pero eso pasa en todas las ciudades. Y esto es lo más fundamental. Y tenemos que aclarar que nuestra ciudad va a seguir creciendo. Esto es imparable. Nuestra ciudad va a seguir creciendo porque en la medida que va aumentando el parque y la misma migración del campo a la ciudad, que ha afectado mucho lo que es el crecimiento de la población urbana. Sí. Es un comparativo prácticamente de Latinoamérica en sentido general, es el territorio que más crece desde el punto de vista de su población urbana con respecto a los demás países del planeta, a las demás regiones, perdón. Vamos a una pausa, Alberto, ¿qué te parece? Sí, yo quiero, vamos a ir a la pausa y vamos a dejar, para inmediatamente entremos en el otro segmento, que tú nos hables de la parte de la vieja ciudad, el potencial de lo que le llamamos la zona colonial, Ciudad Nueva, toda esa área de ahí, que tú nos des una visión de lo que tú creas que debe llevarse a cabo en esa zona para, lógicamente, prever lo que se está viendo. O sea, hoy en día todos los restaurantes, todos los bares, todos los lugares de diversión se están moviendo hacia esa zona y se está creando. Nosotros vemos un caos en términos de lo que es la movilidad en esa área. Inmediatamente después de la primera pausa vamos a tocar ese tema.